Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en esta charla. Hoy vamos a hablar acerca de los anticipos de regalías con Sound Royalties. Ahorita Carlos nos ayuda con un poquito de la presentación de qué significa Sound Royalties, y cómo podemos de alguna manera estar un poquito más en contacto con ellos con respecto a los anticipos de las regalías. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Ahí estamos viendo a Carlos, a Omar, Alison hace parte de Sun Royalties también, a Corbelo James, hola, David, Diana, Erika, Franco, José, sigo bajando así rápidamente la lista, Quique, Oscar, y vemos también a Pingüi, bienvenido, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir a esta conversación. Vamos a tocar unos puntos específicos durante la llamada y faltando más o menos unos 15 minutos para que se complete la hora, vamos a abrir una sección de preguntas para que lo que de alguna manera no haya podido quedar claro en la conversación, lo podamos aclarar. Sin embargo, si ustedes les surgen dudas mientras que vamos llevando la charla a cabo, nos pueden escribir por el chat para que al final, de manera ordenada, podamos ir leyendo lo que nos haga falta. ¿Listo? Entonces, bueno, si quieres, Carlos, yo me presento primero, eh, si me lo permites, para ya después darte apertura al micrófono sin ningún inconveniente. Mi nombre es André Felipe Muñetón, yo soy el Client Manager de Symphonic para Latinoamérica, y lo que eso significa es que parte de mi trabajo dentro de Symphonic es estar en el día a día de los lanzamientos de nuestros clientes prioritarios, de nuestros clientes VIP. Eso significa que estoy pendiente de todo lo que significa la distribución y el desarrollo de las carreras artísticas en términos digitales, todo completamente enfocado a la distribución digital de nuestros clientes VIP. Afortunadamente tenemos un support demasiado bueno en Symphonic. No todos los clientes necesitan un client manager como yo, por muchas etapas en las que van sus carreras artísticas. Pero el support de Symphonic siempre está muy a la mano de todos nuestros clientes para resolver cualquier duda que tengan. Entonces, Carlos, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Y por favor, preséntate para que nuestros invitados puedan saber quién es. Gracias, Andrés. Hola, mi nombre es Carlos Delgado y yo trabajo en Sound Royalties y nosotros trabajamos con artistas igual que muchos de ustedes, artistas que están trabajando con una distribuidora, artistas que están haciendo campañas de mercadeo, que están colaborando y que están buscando capital, necesitan dinero para sus actividades. Al igual que ustedes tienen su compañía de distribución, en este caso Sinfónica, al igual que están afiliados a ASCAP, a BMI, a Psycho, por ejemplo, si están en Colombia, tienen a Sound Royalties como su fuente de capital y de financiamiento para cualquier de sus proyectos. Entonces, ese es nuestro trabajo. Proveemos adelanto a los artistas y trabajamos con artistas desde completamente independiente hasta firmado con publishing, con label, con cualquier tipo de configuración. Nosotros vemos al día a día aquí. Perfecto. Entonces, mi primera pregunta, así que de pronto se le ocurre ahorita a nuestros participantes en la llamada, es si yo soy artista y tengo un contrato con una major, como por ejemplo Warner o Sony o Universal, no en el lado de publishing, sino en el lado discográfico, hablando del fonograma como tal, eh, aún así puedo hablar con Sound Royalties, ¿verdad? Respuesta corta, sí. Y respuesta larga, nosotros trabajamos, como te decía, y le decía a todos ustedes, nosotros trabajamos con artistas que tengan fuente de regalía. Lo único que nosotros miramos como requisito es que se esté generando $3,500 de ingreso, ya sea de distribución, de su publishing, de su sound exchange. Es decir, si ustedes tienen ingresos
por encima de $3,500 al año, nosotros podemos iniciar la conversación. Si tiene un acuerdo con un sello, si tiene un acuerdo con una publisher, eso no es un obstáculo porque nosotros, en la naturaleza de nuestro trabajo, no sustituimos ninguna de las labores que hace un sello, que hace una publisher. Nosotros nos enfocamos directamente en el financiamiento para cualquier tipo de proyecto. Incluso te doy una respuesta B a tu pregunta. Nosotros también trabajamos con artistas que tienen adelanto pendiente. O sea, por ejemplo, si te firmó una publisher y te dio un adelanto de $100 y todavía te falta recuperar una cantidad, $20, $30, nosotros como quiera podemos analizar tus ingresos y proveerte diferentes opciones de adelanto. Perfecto. Entonces, yo voy cogiendo mucha información y la voy como depurando de alguna manera, porque gracias al día a día de mi trabajo, que es estar con los clientes y resolviendo dudas de ellos y preguntándome si pueden tener un adelanto y demás, puedo llegar a tener como cierta noción de lo que de pronto ellos pueden entender de alguna manera con las respuestas que tú nos estás dando. Entonces, en esa primera etapa se podría decir que Sound Royalties es una entidad financiera que no tiene nada que ver con distribución, ni publishing, eh, ni ningún otro tipo de actividad, sino totalmente financiera. Es decir, los artistas, los sellos, los productores, los compositores, porque pueden haber esos diferentes roles dentro de esa conversación que estamos teniendo, se pueden acercar de alguna forma a Sound Royalties para pedir un adelanto de sus regalías, siempre y cuando su catálogo, es decir, la música que ya esté afuera en el mercado, en 12 meses esté generando más de 3.000, el monto igual o superior a $3.500. 3.500 un aproximado, pongamos de 3.500 para arriba, pero yo he trabajado con artistas que generan 3.400, por ejemplo, al año. O sea, la clave es, bueno, yo diría dos formas de ver cómo iniciar la conversación con Sound Royalties. De mi parte y de nuestra parte, siempre contento de hablar con artistas, ya sea que estén buscando un adelanto, que estén buscando información de la industria de la música, que sea que hayan llamado equivocado, que querían llamar a Sound Exchange, por ejemplo, y llamaron a Sound Royalties. Siempre contento nosotros de hablar con los artistas. De ahí en adelante, por ejemplo, la posibilidad de un adelanto depende de los ingresos de regalías anuales, $3.500. Si ustedes están en ese rango, 3.400 se puede también, si hay cierto historial. Si está en ese rango, nosotros con gusto le hacemos primero un análisis de esos ingresos y luego un pronóstico de lo que entendemos que se va a generar de regalías también de esa fuente, y al mismo tiempo le presentamos las opciones de adelanto. Una de las flexibilidades que tenemos, y lo diré varias veces durante esta conversación, nosotros no compramos el derecho de autor de los artistas. O sea, trabajar con Sound Royalties no significa que ustedes están vendiendo su copyright o están vendiendo su catálogo, sino que reciben un adelanto basado en regalías futuras y el derecho de autor siempre se queda con ustedes. O sea, si hay lo que yo llamo las sorpresas de la vida, por ejemplo, te llama una persona, oye, Andrés, necesito una canción tuya para una película, excelente. Nosotros no nos adueñamos de ningún porcentaje. Es decir, que si están trabajando con nosotros y llegan esas sorpresas, el dinero le llega más rápido a ustedes, a diferencia de acuerdos, por ejemplo, que se basan en porcentajes y configuraciones similares. Entonces, dos claves en esa etapa inicial de la conversación con nosotros: no compramos derecho de autor, y segundo, solo cobramos una cantidad específica al año de regalías. Cualquier ingreso sobre esa cantidad va directamente al artista, y esa cantidad, de la manera que le establecemos, es como un pronóstico bastante conservador. O sea, siempre, aunque el catálogo se mantenga estable,
como nos lo presentaron, siempre está la oportunidad para que el artista siga recibiendo regalías, incluso cuando tenga un balance con nosotros, una flexibilidad importante. Buenísimo, muchas gracias por toda esa explicación, que creo que está bastante claro. Hay una pregunta también que es bastante importante, y que los artistas deben tener claro, porque muchas veces cuando una distribuidora, un sello, inclusive un inversionista, por decirlo de alguna forma, entrega un anticipo de esas regalías futuras que van a suceder en la carrera artística del catálogo de un artista, del sello, del productor. Muchas veces los artistas piensan o no interpretan de manera correcta que eso es un dinero que les llega del futuro, por decirlo de alguna manera. Es decir, están anticipando lo que podría llegar a suceder en el futuro, que tampoco es totalmente cierto, puede ser mejor, puede mantenerse como sucedió en el histórico, puede ser peor. Desde tu experiencia, desde lo que ustedes han vivido en Sound Royalties, ¿cómo deberían los artistas invertir ese dinero de anticipos de las regalías? ¿Cómo, a manera de consejo, tú dirías, llega ese dinero del futuro, ¿qué pasa? ¿Qué deberíamos hacer con eso? Bueno, lo primero es tener un plan. Yo siempre digo, no se puede planificar para el 100% de las cosas, pero se puede planificar para el 90% de las cosas que van a pasar. O sea, un presupuesto siempre es importante y es una de las primeras preguntas que hacemos aquí. ¿En qué vas a utilizar el adelanto? Y para referencia, para los que están en esta conversación, les recomiendo que vayan a nuestro Instagram, instagram.com/soundroyalties. Ahí ustedes van a ver la gran cantidad de artistas con la que hemos trabajado. Eso no es un listado completo, porque nuestras relaciones son confidenciales, porque lo que proveemos es un servicio financiero, pero muchos artistas nos dicen, oye, Carlos, oye, Sound Royalties, quiero dar un testimonio luego de haber trabajado con ustedes sobre mi carrera, sobre lo que hice con el dinero que ustedes me adelantaron, consejos. Además, artista, Instagram, ahí yo siempre digo que un testimonio de 30 segundos de un artista sirve más que yo hablando por 2 horas de Sound Royalty. O sea que ahí yo me puedo pasar la tarde entera, pero les recomiendo definitivamente visiten nuestro Instagram y miren qué han hecho los artistas. Pero te digo, lo clásico, marketing, o Carlos, tengo que ir al estudio a grabar 5 canciones, necesito dinero, o tengo mi álbum listo, necesito un adelanto para crear contenido, para crear video, para crear el artwork, para comprarme un teclado nuevo, por ejemplo. Cualquier tipo de actividad, ya sea de la música o personal también, se puede utilizar el adelanto de Sound Royalties. Yo he trabajado con artistas, por ejemplo, que me dicen, estoy buscando todo el dinero posible para comprar una casa. Aquí están mis statements de BMI, por ejemplo, de Symphonic. Dime qué tú puedes hacer por nosotros. O sea, el uso es completamente libre en asuntos de adelanto. Tú te das cuenta cuando los artistas lo utilizan en mercadeo, te das cuenta que en pocos meses se ven las regalías incrementando, sobre todo en el área de distribución, que eso es el feedback más rápido que hay. O sea, tú haces algo en distribución y a los 2, 3 meses ya tú estás viendo resultados. Quizá dure un poco más en asuntos de gestión colectiva, pero respuesta corta, marketing, creación de contenido, compras de equipos y de instrumentos, asuntos personales, y respuesta larga, como te dije. Les recomiendo que vayan a nuestro Instagram, vean los artistas con los que hemos trabajado y definitivamente un presupuesto es clave. Y no se tienen que atormentar diciendo, no, necesito un presupuesto de 5 años, 6 meses a la vez. Yo no sé qué tú recomiendas, Andrés, también, pero no hay que planificar. O sea, más de 6 meses a veces es como una bola de cristal, que nadie sabe qué va a pasar, pero presupuesto a 6 meses entiendo que son factibles para el 90%
de artistas, definitivamente. Bueno, respondiendo un poco tu pregunta, es importante siempre tener un plan, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Porque efectivamente la música no debería producirse, crearse, producirse y sacarse inmediatamente, porque así no funciona esta industria. Esta industria tiene unos ciclos de vida y dependiendo de la música que hace el artista, hay unos ciclos de consumo en el año. Entonces, por ejemplo, los artistas que hacen música en Latinoamérica para diciembre, pues es un momento muy específico y se tiene que guardar esa música para ese momento y se tiene que tener un plan para ese momento. El resto del año tiene otras variables ahí alrededor, pero mi mayor consejo en ese sentido sería pensar en cómo agrupar productos musicales que tengan una correlación. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día estamos en una industria en donde casi que todos los artistas están sacando singles, muchos singles, y algunos no tienen que ver, uno no tiene que ver nada con el otro, y el tercero tampoco tiene nada que ver con el segundo y el primero. Entonces, mi consejo siempre hacia los artistas es intenten que así estén pensando en sacar sencillos, puedan intentar agrupar em, esos sencillos en un EP, en un álbum, que tenga una retórica, que se pueda contar una historia, que en sus redes sociales ustedes puedan decir hacia dónde va el proyecto musicalmente y por qué. Y de esa manera van a poder planificar mejor. No por sencillos, que es algo un poco más fácil de hacer, pero en términos de mediano plazo y de largo plazo va a ser muy difícil conectar todo lo que se está haciendo, porque van a trabajar en un bloque de hoy y en 2 meses en otro bloque de ese 2 meses y en otros 2 meses, entonces no va a conectarse y puede que no tenga mucho sentido en términos de comunicación y mercadeo esa planificación. Ahora, hay otros artistas que lo hacen de esa manera y es voy a sacar 6 sencillos en el año, 2 meses a uno, 2 meses al siguiente. Funciona de cualquier manera, siempre y cuando tengan claro que esto tiene un espacio temporal. Si yo saco el lanzamiento hoy, eso va a tener un ciclo de vida específico. Y a eso le tengo que invertir dinero en términos de mercadeo para que llegue más lejos o no. Entonces, toca tener unos planes muy claros, saber qué dinero me va a entrar, si tengo que invertir más dinero, si tengo que salir a conseguir un inversionista, si dentro de mi equipo de trabajo puedo obtener algunos recursos gratis, como por ejemplo la fotografía, el video, la mezcla, o me toca de verdad tener un presupuesto muy claro de cuánto dinero me voy a gastar en todo el proyecto, sea un single o sea un EP. Entonces, sí, siempre toca tener planeado lo que vamos a hacer, pensándolo a mediano plazo, pensando en cuánto dinero voy a recoger en un año si invierto X o Y. Que dentro de esta industria es muy difícil proyectarlo, pero con el histórico que se tiene, se pueden hacer como unas proyecciones pequeñas en ese sentido. Bueno, ¿te parece Andrés, bien? Sí, señor. una cosa sobre eso también. Cuando se trabaja con Some Royalties, cuando hacemos el análisis que le mencionaba, los artistas reciben múltiples opciones de nosotros. Algo para corto plazo, por ejemplo, si hay una campaña de 2 meses, hablando de marketing. Algo a más largo plazo, si es un ciclo completo de trabajo que se quiere hacer. Entonces, es una de las claves también de nosotros. Cuando hacemos el análisis, presentamos opciones múltiples de adelanto, diferentes cantidades, diferentes tiempos de repago y de nuestra parte, hablando de trabajar rápido o dependiendo de otro, de favores, nosotros trabajamos bastante rápido. Es decir, si nosotros recibimos una solicitud un lunes y recibimos los historiales de regalías, que es lo que necesitamos para hacer el análisis, ya para el jueves, viernes de esa misma semana, las opciones están listas. Wow. Entonces, como le decía, y como decía anteriormente, siempre contento de hablar
con artistas. Si quieren un análisis de nuestra parte, simplemente tienen que ir a la página de aplicación de Sound Royalties, que la ponemos en el chat ahora. Envían su información, aquí lo contactamos y le solicitamos eso. Básicamente, la historial de regalías, ya sea en los documentos, en los PDF y los CSV, o lo que la mayoría de artistas hacen es que nos envían la información de acceso a la cuenta, el usuario y la contraseña, y nosotros buscamos los estados de cuenta directamente de la fuente. Y, como te decía, si iniciamos un lunes, ya para el viernes hay números sobre la mesa. A los presentes, definitivamente, con gusto, envíen su aplicación y como dice un amigo mío, no cuesta mirar aquí. O sea, para ustedes saber lo que reciben, lo que pudieran optar en asuntos de capital, el análisis no tiene ningún tipo de costo. O sea, lo podemos hacer cada 3 meses, cada 6 meses. O sea, es una conversación activa, definitivamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya saben que no es nada demorado. Además es muy fácil. Anita nos dejó ahí el link de la aplicación. Y para echar acá una pequeña cuña, una pequeña publicidad de Symphonic. En Symphonic nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma un espacio en donde se puede asignar un rol. Entonces, para esos, de pronto estos artistas que dicen, no, pero ¿cómo le voy a dar mi cuenta y mi acceso a alguien que no conozca en Sun Royalties? Entonces, podríamos llegar a asignar dentro de Symphonic para, por ejemplo, Carlos, el perfil de solo revisar las regalías que genera el catálogo dentro de esa cuenta. Hay una pequeña publicidad para el desarrollo tecnológico que tenemos en Symphonic. Claro, no, y eso es clave. Y qué bueno que lo mencionaste. Yo lo mencioné a la ligera de compartir usuario y contraseña, pero puede ser difícil que yo hable con una persona por teléfono y le diga, sí, envíame tu usuario y tu contraseña, y crear ese tipo de confianza, aunque yo sea la persona más honesta y confiable del mundo, pero entiendo que hay un salto para los artistas. Por eso también podemos trabajar con los documentos de las distribuciones, pero nosotros tenemos 5 o 6 años trabajando. No estamos en el negocio de utilizar contraseña para fines indebidos, pero es Total, perfectamente entendible eso que tú trajiste a la mesa, total. Andrés, definitivamente. Además que muchas veces, muchos clientes, por ejemplo, de Symphonic con los que yo trabajo, me piden muchas veces ayuda para descargar los reportes, que si los reportes se descargan de una manera correcta, que si así se tienen que ver, etcétera. Entonces, sería desde Symphonic mucho más fácil darte el acceso a tu correo y que tú puedas entrar sin ningún inconveniente y ver las regalías ahí y hacer el uso de ese espacio de la plataforma. Entonces, bueno, chévere. Si te parece bien, me gustaría también poder tocar el tema un poco más a fondo. De pronto hay artistas o productores o administradores de sellos o dueños de sellos en esta conversación que a veces no, de pronto hace falta un poco de claridad entre las líneas de la distribución digital y el desarrollo, o más bien la generación de ingresos a través del fonograma, del máster, y de pronto lo que pasa con respecto al publishing, que es el copyright que tú estabas hablando ahorita. No sé si podemos entrar un poquito a fondo a eso, lo tocamos 2 minuticos, de pronto si le surge a alguien alguna duda que nos la deje ahí en el chat. Em, entonces, si quieres, yo lo explico muy rápido y tú me vas ahí añadiendo cositas que de pronto desde la perspectiva de Sun Royalties nos puedan aportar mucho más a esta pequeña intervención. Entonces, como seguramente la mayoría de las personas que están en esta conversación saben, la industria de la música, hablando de la música específicamente, genera dos regalías, dos tipos de regalías. Unas son las regalías fonográficas, que para Colombia esos son derechos conexos. En otras partes del mundo se denominan de otra manera. Y está el tema del copyright, que para nosotros es la composición y arreglos. Voy a correr acá un segundito. Entonces, todo lo que nosotros recibimos en distribución digital
está en la parte fonográfica. Entonces, si yo soy un artista que no soy dueño del fonograma porque no puse el dinero para producir el fonograma, muy seguramente cuando vayan a hablar con Sound Royalties les va a preguntar, ok, usted es el titular de los derechos de ese fonograma, de alguna manera, no sé cómo lo vayan a hacer allá. Eh, Así mismo la seguramente, pregunta, básicamente. seguramente Sound Royalties, cuando usted le diga, no, yo no soy el titular, sino es mi productor, seguramente Sound Royalties les va a decir, tenemos que hablar con su productor, no podemos hablar con usted porque pues al no ser el dueño de la música, así sea su nombre, el que esté en las tiendas digitales, pues quien está de verdad generando las regalías es el dueño del fonograma, que en este caso el ejemplo que estoy poniendo es el productor. Esa pregunta se responde, ¿quién está pagando por producir la música? ¿Quién permitió que la música se produjera? Entonces, quien haya permitido eso, quien haya puesto el dinero, quien haya pagado, etcétera, es el dueño del fonograma. Si nos vamos a un ejemplo de las disqueras, generalmente las disqueras como las majors tienen unos porcentajes bastante grandes con respecto al fonograma. Son dueños del 85, del 90, inclusive he leído contratos del 95% del fonograma. Entonces, por más que el artista tenga ese contacto y pueda hablar con Sun Royalties, pues no le van a poder generar ningún anticipo de regalías porque no es el titular de los derechos de esta propiedad intelectual. Lo que los artistas, los sellos, los productores generan a través de la distribución digital está totalmente enfocado a este primer espacio del que estamos hablando, que es el fonograma. Es decir, para nuestros clientes, quienes reciben dinero desde Symphonic en sus cuentas de Symphonic, que después la pueden trasladar a sus cuentas bancarias, estamos hablando solo del fonograma. Ahí, nosotros no reclamamos derechos de autor o copyright. ¿Listo? ¿Tienes algún comentario sobre eso? Sí, no, la clave es entender qué tipo de regalía estamos trabajando. Usted decía, audio, fonograma, composición son el origen de todo y de ahí salen una infinidad de potenciales usos. Es decir, entender quién es dueño de qué es la clave. Nosotros en muchas ocasiones adelantamos a compañías, por ejemplo, en las cuales tenemos que entender a quién le toca el 20%, a quién le toca el 5%, a quién le toca el 2% de cualquier adelanto, de cualquier regalía que avancemos. Entonces, eso es clave. Entonces, una de las, volviendo o iniciando con eso de entender quién es dueño de qué, una de las claves que siempre lo menciono es, ustedes artistas que están aquí, ustedes dueños de publishers, de sellos, managers, tengan claro quién es dueño de qué. En la composición se utiliza el split sheet. No sé si se refiere de otra forma en español, Andrés. Nosotros le decimos acá también el split de Split. regalías. Ese split, fírmenlo desde que le den la mano a su coautor o a su coproductora, porque es casi imposible que luego de una canción salga a distribución y que luego que se coloque en una película. Muy difícil que alguien quiera aceptar un porcentaje menor que la otra persona. Siempre decir, no, pero espérate, mi contribución es más importante que la tuya, la mía es 51%, la tuya es 49%. El split sheet es primordial. Una conversación, como yo digo, una conversación de 2 días para firmar un split sheet te va a ahorrar años de dolor de cabeza y saca le quita trabajo al 50% de los abogados de derecho de autor en la música, definitivamente. O sea que el split sheet es primordial en asunto de entender quién es dueño de qué. O sea, eso yo diría que debe de ser una prioridad para todos, aunque sea con su hermano o su hermana que usted escribió, que compuso o que invirtió en una grabación. Definitivamente hagan su split lo más pronto posible, yo digo, desde que se den la mano, y si no, el peor de los casos, justo antes de que salga
a distribución, porque después que se ingrese un centavo de algo que no tenga un split o que no esté claro, vienen dolores de cabeza innecesarios que se pudieron haber evitado con esa conversación, que a veces es difícil, obviamente, y que puede durar días, pero esos días te ahorran meses y potencial gasto en representación legal, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Em, Tenemos a un lado fonograma, al otro lado tenemos la composición, y esto en Latinoamérica se denomina sociedad de gestión colectiva, en Estados Unidos se denomina PRO, y digamos que son dos mundos completamente distintos. A veces los artistas no tienen tan claro esto y a veces tienden a creer que nosotros en distribución recogemos la composición, por ejemplo, que sucede en Spotify o en algún tipo de ejecución pública de su música. Son dos fuentes de ingresos completamente distintas. La composición tienen que tener una editora que les ayude a recoger ese dinero, porque por lo general las sociedades de gestión colectiva en Latinoamérica no son tan eficientes, por no utilizar otro calificativo un poco más agresivo, pero es mucho mejor que haya una editora en la mitad intentando recoger los derechos. Hay unos derechos que recoge la editora y hay otros derechos que tiene que recoger el compositor directamente. Esta llamada no es para ahondar un poco más en este tema, pero para los que estén en la llamada, es muy importante que puedan leer mucho más a fondo este tipo de regulaciones sobre el copywriting y el publishing en general, cómo pueden recoger ese dinero. La fuente de ingreso por ese lado es bastante importante. Ahí están los conciertos en vivo, está cuando la música suena en radio, en televisión, eh, las plataformas digitales que yo acostumbro llamar las tiendas, Spotify, Deezer, etcétera, también están recogiendo derechos de autor, copywriting. Entonces, ahí hay unas fuentes de ingresos súper importantes que no deberían dejar perder. Cualquier 50, 80, $120 en un año pueden ser la diferencia de inversión en marketing para el siguiente, ¿no? Anita acabó de dejar un artículo que nosotros tenemos en nuestro blog que habla de esto un poquito más a fondo para que pasen y lo revisen. Claro, y una cosa también, Andrés, y a los Señor. artistas que quizás no tengan esa plataforma hecha, si se ponen a conceptualizar estos servicios que Andrés menciona y lo que yo mencioné con el split, la mayoría de las plataformas que ustedes van a utilizar para conseguir todas sus regalías, el costo es marginal realmente. O sea, para hacer un split sheet no se necesita invertir mucho. Pueden buscarlo en internet y lo hacen suyo. Ese formato que se vean. Para la administración editorial se pagan porcentajes usualmente de los ingresos. Para la distribución, cada plataforma tiene su configuración diferente, pero no es un costo que saca a nadie de su enfoque y de su administración financiera. Es decir, y bueno, también para afiliarse a una sociedad de gestión colectiva. No sé si Saico cobra algo de admisión en Estados Unidos. Sí. Cobra. En Estados Unidos, ASCAP y BMI cobran, creo que son $40, algo así, o creo que BMI no cobra. Nada fuera de una inversión en su carrera. Sound Exchange, por ejemplo, no cobra ningún tipo de cuota de afiliación. Es decir, que para conseguir una compañía de distribución, para conseguir administración editorial, para firmar un split sheet, para ingresar en una sociedad de gestión colectiva y Sound Exchange, yo diría, poniendo números sobre la mesa, son menos de $100, por ejemplo. No sé, obviamente, la realidad de cada quien, pero si son artistas profesionales, esos $100 le van a generar miles y le van a crear una plataforma que le va a agarrar cualquier tipo de regalía que ustedes estén generando, que ni siquiera se imaginaban que
que existía o que ni tendrían la posibilidad de recolectarla como un individuo, definitivamente. O sea que eso, yendo a lo que serían buenas prácticas de regalías, de manejar las regalías, distribución, administración editorial, inscribirse en una sociedad de gestión colectiva y ese split sheet, siempre con el split sheet abajo del hombro, a cualquier sitio donde vayan, definitivamente. Es muy importante. Entonces, para retomar un poquito estas fuentes de ingreso de las que estaba hablando Carlos, para que no se les olvide, distribución digital, que la pueden hacer por Symphonic. En Symphonic nosotros tenemos un modelo de negocio que no incurre en gastos de distribución, sino hasta cuando el catálogo comienza a generar ingresos. Es un porcentaje. Nuestro contrato arranca en el 15% para Symphonic y el 85% para nuestros clientes, que es un contrato que la mayoría de distribuidoras no tienen. Arrancan en el 30, del 25 para arriba. Nosotros arrancamos en el 15. Aparte de eso, Symphonic tiene una alianza con una entidad que se llama SoundTrust, que es una editora digital, que les va a permitir recoger las regalías de ejecución pública de las cuales estamos hablando a partir del copyright. Entonces, Anita, si nos puedes ayudar con el link de la alianza que tenemos con Symphonic y SoundTrust, para que puedan ir y averiguar cuánto se necesita para poder hacer que SoundTrust recoja de las sociedades de gestión colectiva el dinero que les pertenece a ustedes en todos los territorios del mundo. Y por último está el tema de las sociedades de gestión colectiva, las PRO, en donde son entidades regionales que se encargan de recoger el dinero, por decirlo de alguna manera, local. Son los que están mirando qué conciertos están sonando para recoger el dinero, en qué bares está sonando la música, etcétera. La radio, etcétera. Entonces, para que tengan esas tres fuentes de ingreso, son las tres primordiales de esta conversación y lo que les va a permitir a ustedes, a través del dinero que generan en estas tres fuentes de ingreso, pedir un anticipo delante de Sun Royalties. Por último, Anita acabó de dejar ahí en nuestro chat un ejemplo de un split sheet que pueden descargar desde nuestro blog. Eh, Tienen que personalizarlo, pero ahí están todas las herramientas para que se vayan de esta conversación listos a pedir un anticipo con Sun Royalties, ¿verdad, Carlos? Claro que sí. Y voy a conversar también cualquier cosa. Definitivamente Claro la que sí. puerta siempre abierta y, como tú decías, Andrés, todos estos servicios que se han mencionado y de manera específica la distribución de Symphonic, la alianza mencionaste con SoundTrust, son fuentes de ingresos que nosotros miramos. O sea, la compañía comenzó trabajando solamente con regalías de ASCAP y BMI, dos compañías, y hoy en día trabajamos con alrededor de 60 compañías diferentes, 60 fuentes de ingresos. Cualquier sociedad de gestión colectiva, distribuidoras, sellos musicales, publishers. Todo eso es el resultado de establecer quién es dueño de qué, como hablábamos hace 10 minutos. O sea, para un artista generar regalías de distribución necesita esa infraestructura que le da Symphonic, por ejemplo, y hace factible que ustedes cobren dinero cuando duerman, básicamente, porque Symphonic tiene y la compañía de distribución tienen esa infraestructura que pueden cobrar donde sea. Igual la sociedad de gestión colectiva y todas estas afiliaciones son clave, definitivamente. Y otra cosa, pregunten siempre, o sea, siempre tengan la costumbre de que ya sea una pregunta específica de Symphonic, una pregunta específica con Sun Royalties, si tenemos artistas que están trabajando con nosotros. Lo que sea que ustedes, cualquier inquietud, si no está directamente ya en Google respondida, ya sea en un video de YouTube o algún foro, contáctese con cualquier compañía. Estoy seguro que Symphonic siempre contento
de que artistas le envíen preguntas. Nosotros, como le decía al principio, siempre contentos de contactarnos con cualquier artista, ya sea que quiera un adelanto, que quiera información sobre la industria. O sea, todos somos parte de la industria de la música, somos parte activa de la industria. Y la conversación siempre está abierta mientras ustedes inicien esa comunicación también. Claro que sí. Muy, muy chévere todo lo que nos dices, Carlos. Bueno, si te parece bien, ya nos quedan los últimos 10 minutos de nuestra conversación, de esta amena charla que hemos podido tener. Solamente nos han escrito 3 preguntas. Entonces, si quieres, las voy leyendo así medio rápido y las vamos contestando. Tú me ayudas a contestar las que sean un poquito más específicas de Sound Royalties, ¿te parece? Claro que sí. Entonces, Anita no me dejó quién lo preguntó, pero si no estoy mal, esto lo preguntó José, si no estoy mal. ¿Es ético que un manager saque un porcentaje de un avance? Es decir, que si el manager negocia ese avance, sacar un porcentaje del avance. Entonces, voy a decirlo yo de manera personal, no tiene nada que ver con Symphonic, no tiene nada que ver con Sound Royalties. Si tú de alguna forma piensas algo distinto, está bien y lo podemos compartir también. Es un punto supremamente personal. Como al principio de la charla estuvimos hablando que el anticipo es una plata futura, es algo que se va a generar en el futuro y precisamente una entidad como Sun Royalties basa su negocio en de pronto cobrar unos intereses alrededor de ese préstamo. No es un préstamo, es un adelanto del dinero que va a llegar en el futuro. Tocaría preguntar si el manager hace parte de la producción o si más bien no se hace parte de la producción, si es titular de los derechos sobre ese dinero que va a llegar. Si el manager está invirtiendo dinero y hace parte de ese split sheet del cual estamos hablando en esta conversación y hace parte del negocio en términos de inversiones, está pagando, está poniendo el productor, se lleva un porcentaje de esa composición y de esa producción que después sale al público, tendría sentido que el manager genere también unos ingresos por ser parte de ese proyecto. Desde mi punto de vista, si el manager está representando al artista, no debería recibir ningún dinero de adelantos futuros porque, vuelve y juega, estamos hablando de la producción musical y la composición. Son 3 negocios distintos. La representación artística está por acá, el fonograma está acá, la composición está acá, y pues al menos que el manager de verdad haya invertido en estos 2 productos, que es de lo que se está entregando un anticipo, desde mi punto de vista no debería intervenir en el ejercicio. No sé tú qué opinas, Carlos. De nuestro punto de vista es lo que nos indiquen las partes del acuerdo, Claro, básicamente. O sea, si me dicen, le toca enviarle tanto a esta persona a su cuenta de banco de ese adelante, simplemente le decimos, envíame el formulario y así se hará. Pero sí, internamente cada equipo tiene sus conversaciones, definitivamente, sobre cómo manejar cualquier ingreso. Pero nosotros es básicamente como nos indiquen las partes con las que estamos acordando el adelanto. de acuerdo. Muy bien. Curvelo James nos pregunta, ¿cómo encontrar la ruta óptima para invertir en marketing, distribución y que haya un retorno medianamente seguro? Bueno, no, definitivamente esta no es la conversación para poder responder esta pregunta. Sin embargo, nosotros en nuestro blog de Symphonic tenemos algunos temas, algunas publicaciones, es la palabra correcta, que hablan sobre este tema en específico. El tema del retorno a la inversión sobre el mercadeo que se hace en la música es demasiado complicado de medir. Hay muchos factores que están alrededor, pero si no se hace una inversión en mercadeo, pues lo más probable es que no suceda nada con el lanzamiento, porque nosotros como distribuidores, por ejemplo, necesitamos información para poder hacer el pitch a las tiendas.
que es algo que pasa muy comúnmente en Latinoamérica. Los artistas piensan que solamente por entregar el producto, ya el distribuidor es El Salvador y va a poder encontrar un espacio en las tiendas y eso va a generar regalías y va a llegar a 1 millón de streams. No, la vida no es así. Tenemos el producto, esa es una etapa de la cadena de valor de la música, la producción musical como tal, y el mercadeo es otra etapa completamente distinta. Entonces, medir esos niveles de retorno a la inversión son un poquito complicados. Habla con personas que sepan del tema, que hayan hecho campañas grandes, campañas medianas, campañas pequeñas dentro de la música y seguramente ahí te van a poder ayudar un poquito más en ese sentido. No nos podemos detener más en esa conversación porque hay otras preguntas que sí están un poco más enfocadas a Sound Royalties. Leonel Ayala nos pregunta, ¿qué porcentaje cobra Sound Royalties por los adelantos? Así sin ver, y gracias, excelente pregunta, Leonel. Sin ver estado de cuenta, no sé, porque de la manera que trabajamos es, analizamos tu catálogo, ya sea de distribución, de publishing, cualquier fuente, analizamos tu catálogo en casi 7 aspectos. Buscamos la cantidad de composiciones o fonogramas que haya, el género de la música, de qué país viene, de qué fuente es, si es distribución, si es de comunicación pública, si hay un incremento por alguna colocación, varios aspectos que hacen cada análisis primordial para decirte el porcentaje, como tú preguntas, pero de la manera que nosotros trabajamos, primero es que si tú quieres calcular un porcentaje lo puedes hacer porque te ponemos los números sobre la mesa, pero de la manera que presentamos los adelantos es, te adelantamos una cantidad y cobramos cantidades específicas al año con un límite. Entonces, siguiendo sobre los porcentajes, al ser un adelanto y no un préstamo, no es basado en porcentaje tampoco, sino como te decía, cantidades específicas al año con un techo. O sea, si decimos que vamos a cobrar $4 al año, basado en que tú vas a generar 8, significa que cobramos 4, los 4 adicionales van a ti. Si tú generas 100 ese año, cobramos los mismos 4 que habíamos planificado y cualquier regalía adicional va a ti. Entonces, para hacer el círculo, como decía Andrés, el espacio publicitario, con gusto te hacemos un análisis de tu regalía y primero te presentamos un pronóstico de ingresos y definitivamente las opciones de adelanto para que tú veas los números sobre la mesa, sobre específicamente lo que podemos hacer. Cool. Muy, muy bien, muchas gracias. Rams, perdón si lo leí mal, nos pregunta, ¿la administración editorial por parte de Symphonic también ayuda en el registro de alguna PRO? Bueno, entonces, nosotros somos distribución digital, eh, tenemos una alianza con una entidad que es una editora, se llama SoundTrust, y SoundTrust es la entidad que se encarga de recoger el dinero de las PRO. Entonces, Symphonic no tiene nada que ver con ese tipo de regalías o de reclamo de regalías. Lo que nosotros hacemos es brindarles una oportunidad a nuestros clientes de tener un contacto directo con SoundTrust y ustedes directamente hablando con SoundTrust, pues ya tienen una editora que nos ayude a reclamar eso, que les ayude a ustedes como artistas independientes o sellos independientes reclamar el dinero de las composiciones. Anita nos va a dejar el link que no sé si ya lo dejó, es que el chat ha ido bajando, pero si no lo puedes volver a dejar, Anita, por favor, para que puedan aplicar, no sé si en ese está lo de SongTrust, por favor revísenlo. Si no, pueden escribir al Instagram de Symphonic preguntando cuál es el link de aplicación para SongTrust y ahí Anita les estará ayudando en las redes sociales. Siguiente pregunta. Movimiento 0880. ¿El split sheet hay que legalizarlo con procesos notariales?
Más o menos. Depende del acuerdo al que hayan llegado. Nuestro consejo desde Symphonic siempre es hacerlo lo más legal posible. Hoy en día, inclusive existen aplicaciones, en este momento se me escapan el nombre, en donde las personas, como están ubicadas en diferentes partes del mundo y no se pueden encontrar en un solo lugar, a través de estas aplicaciones pueden firmar contratos y queda una huella digital de la firma autenticando que es la persona que dice ser. Entonces, ya es un tema de cómo lo quieran manejar ustedes. Em, Personalmente, en Colombia, por el hecho de ser un contrato privado entre personas que no va hacia el público, con el hecho de poner la huella digital al lado de la firma, eso lo legaliza. Entonces, depende del territorio en donde se encuentren, es mucho mejor que de pronto le hagan una llamada a un abogado de propiedad intelectual dentro de su territorio y que él les ayude a resolver esa duda, que les diga, no, lo que toca hacer, voy a decir Guatemala, lo que toca hacer en Guatemala es esto, toca ir a la notaría y tal. Si una persona, si un artista está en Chile y el otro en Guatemala, entonces ahí ya es donde comienzan a aparecer los bemoles en el proceso, pero básicamente tienen que revisar cómo funciona dentro de su territorio. Bueno, nos regala 5 minutos más. Es que hay dos preguntas más. Ya toca No, veo cerrar el chat, la pero de gracias. Franco veo Listo, que es la pregunta global. Ahí hay varias cosas interesantes, listo, listo. Gracias, gracias. definitivamente. Esa era la En- próxima, lo que venía, la de Franco. sí, Franco Nayat. Espero haberlo leído bien, perdón. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es la documentación solicitada? Como un tipo de checklist. Sí, si nos puedes ayudar con Sí, eso. la clave, Franco, y excelente compendio aquí. En los estados de cuenta, cuando son hacia personas, si vemos algo de BMI, Sound Exchange, se identifica quién es, a quién le corresponde ese ingreso. O sea, puede ser que yo un estado de cuenta de BMI que tenga $100,000 de ingreso. No necesariamente tengo que ver qué porcentaje de esa canción que generó $100,000 te pertenece a ti, sino basado en ese estado, veo que está enlazado directamente a Franco como individuo, es suficiente. En el caso de que estemos adelantando a una compañía, por ejemplo, definitivamente necesitamos ver, aquí en Estados Unidos le decimos los artículos de incorporación, que dice Andrés es dueño del 50% de esta compañía, Carlos es dueño del 50% de esta compañía, y esa es la compañía que aparece, por ejemplo, en los estados de cuenta de Symphonic. O sea, todo viene en búsqueda de confirmar primero a quién le pertenecen las regalías que estamos analizando y luego a quién le pertenecen las regalías de las que vamos a cobrar a futuro también. O sea, todo, si es un individuo, estado de cuenta, ahí lo tenemos todo. Si es una compañía, la identificación de la compañía como una entidad activa y la identificación de las personas que pueden disfrutar de esas regalías primero cuando se ingresaron y las analizamos y luego de ese punto en adelante, quiénes son las personas que van a cobrar. ¿Qué puede pasar? Y por eso pedimos esta documentación, que sea una compañía 50-50 y solamente hablemos con Carlos. Y Andrés no sepa para nada que está pasando este acuerdo y en la próxima distribución de Symphonic, Andrés no reciba nada. O que vea que el dinero fue hacia Sound Royalties. Eso lo evitamos al 100%, buscando todo tipo de documentación. Una típica también es el consentimiento de pareja, el spousal consent. En nuestra aplicación hay una indicación que es de estatus marital. Y la persona pone casado, divorciada, no casado, etc. Y cuando el estatus es casada, le solicitamos el email de su pareja para una aprobación también de la transacción. Es decir, varios puntos de confirmación. Primero, para entender de quiénes son las regalías y segundo, para comunicar correctamente del acuerdo. En ocasiones, hay documentos que no se consiguen y nuestra
respuesta es decir, oye, hasta que no aparezca el documento que demuestre esto, no nos sentimos cómodos adelantando, porque no queremos estar en el medio de nadie en cualquier disputa, y eso no es la naturaleza de la compañía tampoco. O sea, documentación solicitada, respuesta corta, aprobación de la pareja, documentos de compañía si estamos trabajando con una compañía, y luego si es con un individuo, los estados de cuenta nos presentan la información que buscamos para el análisis y la entrega del adelanto. Yo, si quieres, sigo, Andrés. ¿Qué garantías se firman para respaldar el adelanto? Nosotros, volviendo a algo que hablé antes, como no somos un préstamo, no requerimos ningún tipo de garantía personal. O sea, solamente miramos las regalías. Si hacemos un adelanto de Symphonic, lo que necesitamos es enviar la Symphonic documentación, es decir, a Symphonic, nosotros estaremos cobrando esta regalía del acuerdo con Franco. Ese tipo de conversación es la que tenemos. O sea, no me tiene que presentar tu título de propiedad o tu título del vehículo, por ejemplo. Simplemente enviamos cartas de dirección a las fuentes de ingreso de donde vamos a estar cobrando. La número 3, ¿qué pasa si el pronóstico no funciona como pensamos? Lo primero es, que lo mencionaba también al principio, nosotros comenzamos siempre con un pronóstico conservador. Es decir, nuestra meta no es hacer un adelanto y un esquema en el cual te adelantamos y cobramos el 100% de lo que tú generas por 3 años, por ejemplo, sino que si tú estás generando una cantidad, las opciones de adelanto que vamos a presentar nos van a tener nosotros cobrando solamente una porción de esa cantidad. O sea, si el catálogo se mantiene de la manera que lo analizamos, en ese mismo nivel, tú vas a seguir recibiendo regalías adicionales, aunque se mantenga igual el catálogo. O sea, de esa forma es que hacemos el esquema inicial. Si el catálogo incrementa su trabajo, que pasa muchísimo, si incrementa sus ingresos, que pasa mucho, ¿qué pasa? Tú recibes regalías adicionales de manera más rápida. Y otra cosa que no la había mencionado, puedes volver para una segunda, una tercera, una cuarta ronda de capital por parte de Sound Royalty. Es decir, muchos artistas crecen con nosotros, toman un adelanto de $5 hoy, invierten en su mercadeo, en vez de generar los $5 que pensábamos, generan 10. En ese momento le podemos ofrecer capital adicional y ahí tú te imaginas cómo sigue la relación. En el caso de que, por ejemplo, queríamos cobrar $10 en 3 años y se acabaron los 3 años y tú generaste 9, ese dólar extra tú puedes enviarnos un cheque simplemente, o nos podemos quedar cobrando por unos cuantos trimestres más hasta que se recupere esa cantidad. La clave es que los copyrights, los derechos de autor, siempre se mantienen de tu lado. O sea, no quiere decir que si generaste menos, vas a perder tu derecho de autor. Imposible, y está grabado esto. El derecho de autor nunca está sobre la mesa cuando trabaja con nosotros, simplemente el cobro de esas cantidades al año. Es decir, ¿qué pasa? Respuesta corta, no pasa nada. Simplemente nos quedamos cobrando por más tiempo o tú nos haces un pago por ese balance pendiente. Número 4, ¿cuál es el interés mensual? Como comentábamos antes, no es un préstamo, no estamos trabajando a base de interés, sino que trabajamos a base de cobros fijos al año, y esa cantidad te la presentamos luego de hacer el análisis. De vez en cuando hay oportunidades, por ejemplo, a principio de la pandemia, el año pasado, de marzo hasta mayo, nosotros estábamos trabajando primero adelanto sin ningún tipo de costo y sin ningún tipo de cobro. Es decir, si adelantábamos $10, te recuperábamos $10 al año siguiente. Es decir, costo cero, literalmente para ti. Y una de las cosas que mantuvimos fue la eliminación de cuotas. Por ejemplo, la cuota de cierre no la estamos cobrando al momento. Eso es más dinero
para los artistas, de manera específica y de manera general, las cuotas se basan en el análisis. ¿Cobro mensual adicional, seguro, etcétera? No. Nosotros te presentamos todo al principio y basado en ese esquema, nosotros cobramos hasta esa cantidad. Volviendo al ejemplo anterior, si íbamos a cobrar $4 en el año 1 basado en tu ingreso de 8 y tú generas 100, nosotros cobramos los mismos 4 y te pasamos cualquier cantidad sobre la cantidad que íbamos a cobrar inicialmente. Bien. Ahí surgieron como, listo, perfecto. Creo que nos hace falta la sexta de ese, ¿verdad? A través de Instagram Reels, con una música de librería de Instagram se puede generar regalías. Sí, perdón, es que estoy leyendo ahí como me enseñaron a leer ayer, perdón. Sí, Facebook hoy en día está generando, está reclamando, no, Symphonic está reclamándole a Facebook regalías sobre lo que sucede con el contenido musical, tanto en Facebook como en Instagram. Nosotros hemos tenido cuentas que están haciendo cerca de 2.000 o 3.000 dólares solo en Facebook. Porque mensual, ¿no? Porque tienen un público que los consume, comparte su música, llega más lejos, etcétera. Entonces, la respuesta corta es sí, toca trabajar ese público ahí para que la música se mueva y podamos recoger más regalías. La última pregunta, nos la pregunta a Tito de Noise Nation. ¿Cuál es la cantidad mínima que tiene que recolectar el artista antes de que le paguen regalías? No entiendo muy bien la pregunta. ¿A ti, tú la entiendes? La voy a volver a leer. Es más Symphonic, sobre los servicios de Symphonic que de Sound Royalties, pero si es para nosotros, necesitamos ver un ingreso de $3.500 para hacer el análisis, por si era eso que preguntaba. Y con nosotros no hay cantidades mínimas, es decir, nosotros comenzamos a recoger a través de cualquier, es decir, en cualquier cantidad de dinero al mes. Una cosa, Ya. Ana Ya. María, si la puede compartir, hablando de Instagram y de Facebook, nosotros creamos un documento de 50 fuentes de regalías, un documento vivo. Estoy seguro que en 6 meses va a tener algo nuevo. La idea es que los artistas estén claros de qué tantas formas pueden generar regalías. Obviamente comenzando con la distribución, con la comunicación pública, con los derechos mecánicos y la sincronización, pero de ahí en adelante hay por lo menos 50 que nosotros hemos tipificado. O sea, te agradezco, Ana María, si la puede poner en el chat también. O sea, y como le decía, esos son 50 hoy, en 6 meses puede haber 60, que así está la tecnología, que siempre va adelante y presentando nuevas formas de consumir música. Pero eso es clave. Con la mayoría de afiliaciones que hablamos hace un momento, de distribución, de administración de editorial y afiliación a sociedades de gestión colectiva, se recupera la mayoría de esas regalías. Hay algunos asuntos de interés especial que quizás requieran alguna afiliación adicional, pero en general con las afiliaciones que mencionamos tienen la mano en casi todo, pero es muy importante que sepan identificar de dónde puede haber ingresos por el uso de su música, tanto del audio, del fonograma, como de la composición. Yo sí estaba acá hablando con el micrófono muteado, perdón, todavía me pasa. Bueno, creo que ya cumplimos con el temario que teníamos presupuestado para esta charla. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente, Carlos. Sí. Anita ya dejó ahí el link para que las personas que quieran aplicar, después de todo ese conocimiento que hemos podido obtener de parte de Sound Royalties, puedan aplicar. Cualquier pregunta que tengan,
la pueden dirigir al Instagram de Symphonic y ahí Anita con mucho gusto les va a responder cualquier pregunta y los redireccionará de manera correcta hacia Sound Royalties. ¿Qué más les podemos decir? Anita, compártenos por favor el link de Symphonic Latino de las redes sociales para que puedan, las personas que de pronto no conocen los servicios que ofrecemos puedan ir a nuestro website y ver cómo trabajamos, con qué artistas trabajamos, qué tipo de negocio les podemos ofrecer en términos de distribución digital. Y también, Anita acabo de dejar el link de aplicación para Symphonic. Entonces, si en este chat hay personas que quieren aplicar para tener una cuenta con Symphonic, lo pueden hacer a través de ese chat y le pueden escribir a Anita en las redes sociales diciéndole, hola, yo vengo de la conversación que tuvimos con Carlos y Andrés de Sun Royalties. Apliqué, por favor, ayúdame a revisar mi cuenta. ¿Por qué lo digo? Dentro de Symphonic nosotros tenemos un proceso muy claro de cómo recibir artistas nuevos, productores nuevos, sellos nuevos, y Symphonic se denomina como una distribuidora boutique para poder prestarles un servicio mucho más personalizado, lo cual significa que tenemos unos filtros interesantes por medio de los cuales afortunadamente o desafortunadamente no pasan todos los artistas, precisamente para poder generar este valor agregado como empresa en donde podemos ofrecerle un servicio casi que personalizado a todos nuestros clientes. Sin embargo, si están empezando, no les dé pena aplicar y escribirle a Anita por las redes sociales para que podamos revisar su aplicación y ojalá podamos estar trabajando juntos. Carlos, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo ese conocimiento que nos dejaste. Muy interesantes son royalties. Tuve la oportunidad de estar en las oficinas y son increíbles. Las remodelaron hace poco, ¿verdad? Eso es correcto, sí. Tú estás ahí en el estudio en el que va a ser el estudio de grabación. Al frente del estudio, cerca de la recepción. Ok, cool. Entonces, bueno, los invitamos también para que puedan acercarse a las redes sociales de Stone Royalties, puedan seguir a Carlos. Yo no sé si tú estás en Instagram, tienes un perfil ahí como para que podamos compartir. No, no pudiera decir que está activo necesariamente, pero si me quieren contactar, definitivamente al Instagram de Sun Royalties o escriben carlos@sunroyalties.com también. Con gusto, como les decía, siempre contento para establecer cualquier conversación con ustedes. Perfecto. Si me quieren seguir, mi Instagram es Andrés F. Munetón, @Andrés F. Munetón, y estaré ahí compartiéndoles, estoy compartiendo cosas de lo que pasa con Symphonic, de mi día a día. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá, por sus preguntas, por su paciencia. Espero que este acercamiento con Sun Royalties haya sido fructífero, que les genere nuevas preguntas y nuevas iniciativas con sus proyectos y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Que tengas buena tarde, Carlos. Un abrazo y Gracias me a alegra todos mucho verte. y un saludo.